brigada al hombro. No alumbraré los restos que quedan ardiendo aún en mí. Un buen negocio solo puede tener éxito si tiene un buen asesoramiento contable. Estudio Contable, Pleitas y Asociados. De la licenciada María Gloria Pleitas. Servicios contables, apertura y cierre de negocios, actualización de datos, contabilidad en general, asesoramiento impositivo. Estudio Contable, Pleitas y Asociados. De la licenciada María Gloria Pleitas. Llámenos al 0981-492-397. Llegan los mejores sonidos del universo. La mejor música clásica. Grandes maestros. De lunes a sábados, de 12 a 14 horas. Grandes maestros. Aquí por Neconoto News Radio Online. Una radio diferente, una radio que piensa. Hay tres tipos de personas en el mundo. Están las que hacen que ocurran las cosas, las que ven cómo ocurren las cosas. Están las que preguntan, ¿qué ha ocurrido? ¿Cuál de estas personas quieres ser? Pablo Kovacs, Coaching and Mentoring. Llámanos al 0983-520-033 o escríbenos un correo a pablo@pablo.com.py. Pablo Kovacs, Coaching and Mentoring. Existe un lugar no muy lejos de acá, lugar donde Dios un día quiso estar, con aromas de Tajupopú, no lo podré olvidar, aunque esté Monburú, aromas de selva, fragante cielo azul, así es este lugar, así es mi Kawasu. Mi Kawasu, hoy te canto, tierra que me vio nacer, un paraíso de encanto, lugar de mi querer. Si algún día el destino Mombrete Shewera abriría otro camino, no, no, no es agua, se acaba su pora. Esta charla es muy cool. No es agua, se acaba su pora. De selva, fragante cielo azul, así es este lugar, así es mi Kawasu. Mi Kawasu,
encanto, lugar de mi querer. Si algún día el destino te llevará, abriría otro camino. No, no, lo es agua, llega a su pora. Roja agua, llega a su pora. Mariscal López, bajando por Perú, contando mis derrotas, como tú, desde el oriente, viniendo de Katmandú hasta como tú, ¿cómo lo haces tú? ¿Cómo lo haces tú?
Gente que olvidó el otoño, ¿cómo lo haces tú? Gente que solo vi en mis sueños, como tú. Gente que no tiene dueño, como tú. Gente que va, gente que viene, igualita que tú. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo haces tú? Por Chilaver y Jesucristo te van a crucificar. Nada que no hayas visto en otro lugar. Por eso sigo mirando el río, igual que tú, con el culo en el frío, como tú. ¿Cómo lo haces tú? 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 Somos una radio diferente. Yakurutu News Radio Online, una radio que piensa. No dejes que la gente diga, ese pelo estropeado, qué maquillaje horroroso. Si no quieres pasar por esto, visita en lo de Lily Coiffeur. Corte de pelo, estética en general. Reservas al 0986-538-972. En lo de Lily Coiffeur. La tertulia de Salvatore, donde analizamos temas nacionales e internacionales. La tertulia de Salvatore, entrevistas, comentarios, opinión. Conducen Salvatore Brienza y Nelson Maidana. Todos los sábados a partir de las 8 de la mañana. La tertulia de Salvatore. La cultura es la memoria del pueblo. Diviértete escuchando y conociendo todo de la cultura paraguaya con Rodolfo Ortiz, Xavi Rojas y Paola Díaz. Cultura y algo más. Sábados, de 10 a 12 horas. Aquí, en Yakurutu News Radio Online. Una radio diferente, una radio que piensa. Tengo al sol sentado frente mío quemando los pies, y yo aquí encadenado al fondo contra una pared. Hoy soñé que todo lo decente era inmoral, y es inmortal el cuento de viejos misterios del amor. Y el corazón bombea adrenalina moviendo mis pies. Caos total, las huellas de mis pasos no se borrarán. No,
que nada en esta vida es tan irreal. Y buscas refugio en los latidos de un viejo amor. Y el corazón bombea adrenalina moviendo tus pies. Caos total, quieres seguir andando pero tropezas. Sembras semillas del mañana para bien o mal, sin saber si tendrán espinas o florecerán. Y el corazón bombea adrenalina moviendo tus pies. Caos total, buscando tus raíces te dejas llevar. Ya no encuentro la salida para poder escapar y me siento frente al viento. Ya no puedo respirar y aquí estoy perdiéndome entre fotos y recuerdos. Siento que ya todo fue y que no vas a volver. Dime cómo hay que hacer. Mutilas todo lo que tengo cada vez que pienso en vos. Los momentos más felices todos son una excusa feroz. Aquí estoy pudriéndome entre fotos y recuerdos. Siento que ya todo fue y que no vas a volver. Sé contra la pared y no encuentro la salida y me pierdo en el tiempo y no puedo olvidarte. Dime cómo hay que hacer para poder olvidarte. Dime cómo hay que hacer. Dime cómo. Ya ha pasado tanto tiempo desde la vez que te vi, vos sobrando entre la gente y yo fingiendo estar feliz. Y aquí estoy perdiéndome entre fotos y recuerdos. Siento que ya todo fue y que no vas a volver. Se contra la pared y no encuentro la salida y me pierdo en el tiempo y no puedo olvidarte. Dime cómo hay que hacer para poder olvidarte. Dime cómo hay que hacer. 1, 2, 3, va. Ya ha pasado tanto tiempo desde la vez que te vi, vos sobrando entre la gente y yo fingiendo estar. Se contra la pared y no encuentro la salida y me pierdo en el tiempo y no puedo olvidarte. Dime cómo hay que hacer para poder olvidarte. Dime cómo hay
mejores sonidos del universo. La mejor música clásica. Grandes maestros. De lunes a sábados, de 12 a 14 horas. Grandes maestros. Aquí por la News Radio Online. Una radio diferente, una radio que piensa. Cuando necesite de un buen asesoramiento jurídico, AIF Consultoría Jurídica, de los abogados Dionisio Areco y María Elba Fleitas. Llámenos al 0973-880-292, 0972-731-003. AIF Consultoría Jurídica. Visítenos en nuestras oficinas, calle Beato Roque González, casi Alto Paraná, barrio Santo Domingo, Hernandarias. AIF Consultoría Jurídica.
felicidad de los viernes. Después de 2 copas ya nada importa, mujer. No sé si fue la birra o si fue el vino, pero esa noche nos desinhibimos y yo no me arrepiento por estar contigo. Todo viento, ¿será que vos me estás jodiendo? Quisiera que esto no sea cierto, te la estás llevando demasiado alto. Todo viento, sé que le tiene miedo al tiempo y yo le robo un beso a su recuerdo cada vez que bebo. Cada vez que puedo, cada vez que bebo, cada vez que puedo, cada vez que bebo, cada vez que bebo, que puedo. ¿Qué vas a hacer, mujer? Vas a perder, no sé, yo he de sentirme extraño. Ya me creía sano y vos lo sabes muy bien. La suerte es como es, a mí me toca el verso y a vos te toca un beso. Todo viento, ¿será que vos me estás jodiendo? Quisiera que esto no sea cierto, te la estás llevando demasiado alto. Todo viento, sé que le tienes miedo al tiempo y yo me robo un beso a tu recuerdo cada vez que bebo, cada vez que puedo, cada vez que bebo, cada vez que puedo, cada vez que bebo, cada vez que bebo, que puedo. Cada vez que bebo, cada vez que puedo, cada vez que bebo, cada vez que puedo. Mañana son entonces, el mundo se prepara a soñar. 2 de la mañana, ya no hay luces, la noche se empieza a silenciar. Ya no habrá miradas clandestinas, donde irán los amigos a brindar. Y esta ciudad se va durmiendo así, queda sin historias que contar. Dos de la mañana son entonces, es hora de la clandestinidad. El sexo juega a las escondidas y la noche se escabulle a otro lugar. ¿Qué harán los fantasmas esta noche? Los amantes entre tanta oscuridad. Y esta ciudad va reviviendo así, buscando nuevos versos que cantar. Que nos rompa el corazón, que reviva la ilusión de esta ciudad que va viviendo así. Tiene tantas ganas de cantar. Y tiene tantas ganas de cantar.
vamos a brindar. Esta ciudad va reviviendo así, buscando nuevos versos que cantan. Que no nos rompa el corazón, que reviva la ilusión de esta ciudad que va viviendo así y tiene tantas ganas de cantar. Tiene tantas ganas de cantar. Tiene tantas ganas de cantar. Mercado 4 de Ya no creas que es verdad, que nada va a poder cambiar. Hay que seguir hasta el final, no pienses en parar. Todo tiene solución, todo será mucho mejor. Hay que creer, hay que seguir, no pienses en parar. Que el mundo sigue y gira alrededor. Ya no calles tu opinión, no vayas a caer. Que hay que creer, que hay que poder ver. Y al final es mejor. Que hay que creer, que hay que poder ver. Que al final es mejor. Ya no pienses que es verdad, que nada va a mejorar. Hay que remar hasta el final. Levántate de una vez, no es que todo está en vos. Hay que seguir, sos del tamaño de lo que soñás. Que el mundo sigue y gira alrededor. Ya no cambies de opinión, no vayas a parar. Que hay que creer, que hay que poder ver. Que al final es mejor. Que hay que creer, que hay que poder ver. Que al final es mejor. Que hay que creer, que hay que poder ver. Que al final es mejor. Que hay que creer, que hay que poder ver. Que al final es mejor. Que hay que creer, que hay que poder ver. Somos una radio diferente. Yaconito News Radio Online, una radio que piensa. Hace valle por ahí
La memoria del pueblo. Diviértete escuchando y conociendo todo de la cultura paraguaya con Rodolfo Ortiz, Sadi Rojas y Paola Díaz. Cultura y algo más. Sábados, de 10 a 12 horas. Aquí, en Ecoluto News Radio Online. Una radio diferente, una radio que piensa. Somos una radio diferente. Ecoluto News Radio Online. Una radio que piensa. ¿Cómo olvidarte, oh Villa Guillermina? Si entre tus calles soñé por vez primera, en tus veredas aromas de azares que perfumaron mi loca juventud. Entre el follaje de tu selva bravía, porque ilusiones y tracé mil caminos, tuve la dicha de amores y cariños. ¿Cómo olvidarte, Villa Guillermina? Yo soy uno de tus hijos que en la distancia siempre recuerdo. Si aún escucho en mis oídos voces y cantos tan queridos. Despertaba la mañana el trinar de pajaritos, el arroyo, los amores fue el testigo de mi adiós. Bailando juntos con esa china mala, sentí en mi pecho latir una esperanza. Esos amigos, recuerdos de la infancia, esa maestra que bien me aconsejó. ¿Cómo olvidarte, oh Villa Guillermina? Si ese es tu cielo, es tan azul divino, y las estrellas aún más fulgurantes, es manto eterno que cubre mi orfandad. Yo soy uno de tus hijos que en la distancia siempre recuerda, si aún escucho
Somos una radio diferente. Yacuretú News Radio Online, una radio que piensa. La Municipalidad de Hernandarias comunica a los propietarios de terrenos baldíos y construcciones abandonadas ubicadas dentro del casco urbano que en el marco de la campaña emprendida por la institución municipal en contra de la proliferación de la Aedes aegypti, principal transmisor del dengue, Zika y la chikungunya, ha resuelto dar cumplimiento de las leyes y ordenanzas municipales y convenia del juzgado de primera instancia, procediendo al ingreso y limpieza de los terrenos baldíos y construcciones abandonadas, cuyos gastos recaerán en la responsabilidad de los propietarios y los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público conforme a las leyes y ordenanzas municipales y demás disposiciones legales y judiciales mencionadas precedentemente. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. Cuando necesite de un buen asesoramiento jurídico, AIF Consultoría Jurídica, de los abogados Dionisio Areco y María Elba Fleitas. Llámenos al 0973-880-292, 0972-731-003. AIF Consultoría Jurídica. Visítenos en nuestras oficinas, calle Beato Roque González, casi Alto Paraná, Barrio Santo Domingo, Hernandarias. AIF Consultoría Jurídica. 1, 2, get down. Paid the cost to be the boss. La tertulia de Salvatore. Paid the cost to be the boss. Donde analizamos temas nacionales e internacionales. Be the boss. Entrevistas, comentarios, opinión. La tertulia de Salvatore. Conducen Salvatore Brienza y Nelson Maidana. Todos los sábados a partir de las 8 de la mañana. La tertulia de Salvatore. La Municipalidad de Hernandarias insta a la ciudadanía a la cooperación mutua en el marco de la campaña de limpieza denominada Minga Ambiental, a eliminar todos los recipientes que pudiera ser potencial criaderos de la Aedes aegypti, principal transmisor de las enfermedades del dengue, Zika y la chikungunya, como botellas y latas vacías, cubiertas en desuso, tapas de bebidas y otros. Todos juntos erradiquemos este terrible mal por una Hernandarias limpia, segura y saludable. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. La cultura es la memoria del pueblo. Diviértete escuchando y conociendo todo de la cultura paraguaya con Rodolfo Ortiz, Xavi Rojas y Paola Díaz. Cultura y algo más. Sábados, de 10 a 12 horas. Aquí, en Yacuretú News Radio Online. Una radio diferente, una radio que piensa. De la tierra en que nació un indio pobre y humilde, un trovador. En la América del Sur, brillando siempre estarás, cual lucero de esperanza y amistad. Canta, canta, paraguayo, canta, canta tu canción, por el nombre de tu madre, de tus hijos.
allí vivió bajo el cielo guaraní y a la luz de las estrellas fue feliz. De su pueblo la aprendió la fortuna de vivir, enseñando en sus cantares, dice así. Canta, canta, paraguayo, canta, canta tu canción por el hombre de tu madre, de tus hijos, tu nación. Canta, canta, paraguayo, canta, canta tu canción, pregonando en melodías la dicha que Dios te dio. Tierra en que nació un indio pobre y humilde, un trovador. En la América del Sur, brillando siempre estarás, cual lucero de esperanza y amistad. Canta, canta, paraguayo, canta, canta tu canción por el nombre de tu madre, de tus hijos, tu nación. Canta, canta, paraguayo, canta, canta tu canción, pregonando en melodías la dicha que Dios te dio. Si allí vivió bajo el cielo guaraní y a la luz de las estrellas fue feliz. De su pueblo la aprendió la fortuna de vivir, enseñando en sus cantares, dice así. Canta, canta, paraguayo, canta, canta tu canción por el hombre de tu madre, de tus hijos, tu nación. Canta, canta, paraguayo, canta, canta tu canción, pregonando en melodías la dicha que Dios te dio. Amigas, amigos del Alto Paraná, del Paraguay y del mundo, tengan ustedes muy pero muy buenos días. Cultura y algo más, nuevamente con ustedes por Iñacutunio Radio Online. Rodolfo Ortiz en la voz microfónica y en compañía del director, del jefe Guasu, Silvio, ¿Bátaco?
A ver, ahí está, Silvio. Espera que. Sí. Sí. Buen día, Rodolfo. Buen día, audiencia. No, realmente estaba yo acá haciendo limpieza de los equipos y ese tipo de cosas. Entonces, sí. toquete todo. Y mi David. Sí. ¿Cómo andamos, Rodolfo? ¿Qué tal? Bien. Después de la Semana Santa, Silvio, con la batería cargada. Sí. Y bueno, amigos listo y presto para compartir con nuestra gente, como es habitual. ¿Y qué tal pasaste, Silvio? ¿La familia? ¿Viajaste? ¿No viajaste? No, por acá nomás. Hice, ¿cómo se llama? Yacuartelá. Yacuartelá. Sí. Lo que pasa es que a veces uno dice, no, pero vamos y que a nuestra casa, a nuestro valle, ese tipo de cosas, pero a veces es mejor quedarse para reservarse para otro momento importante. Claro. Está bueno ir a feriado. Arete puku y oigo pedacurí. Sí. Y yo digo, Silvio, antes, porque a veces mi memoria falla de mí, así que quiero aprovechar ya que está en mi mente ahorita. Quiero saludarles ya de manera adelantada a toda la gente que se dedican en la disciplina de la educación, Silvio. Sí. Estamos ya días, a ver, hoy es 28, Pío Silvio. Hoy es el 27. 27. Sí, mañana 28, 29, el martes es 30. El martes, 30 de abril es el día del maestro y día de Ñacunutu. Sí. Silvio, ¿En serio? Día de Ñacunutu, amigo. ¿El 30? El 30 de abril. Claro, sí, del maestro. El maestro, el símbolo tiene como... Sí, de la sabiduría. Ñacunutu. El Ñacunutu, el búho es el pájaro de la sabiduría. Sí. El pájaro sabio. Nosotros tenemos, te cuento yo, ¿verdad? Sí. Ñacunutu News, en la Facultad de Filosofía, nació un 28 de julio. 28 de julio. 28 de julio. Y la radio nació 26 de diciembre. 26 de diciembre. Al día siguiente de Navidad. Entonces, esos son los... Silvio, ¿cuánto tiempo de vida, cuántos años de vida ya tiene nuestra... La radio va a cumplir 3 años. 3 años. 3 años llegamos, será. 3 años. Parejito ya. Sí. Y la radio va a cumplir 3 años, pero el Ñacunutu News nació en el 2018, o sea, tiene... 2008. Tiene, va a cumplir este año 11 años. 11. Sí, señor. Qué lindo, che. Qué lindo es poner a conocimiento de nuestra gente esto que tiene que ver con un modo de contactarnos con ellos. Sí. Imagínate. Sí. Imagínate. Así que, Silvio, les deseamos a todos los docentes del Paraguay a que pasen bien esta semana, el día que va a ser muy significativo, el día martes, me decía. Sí, 30, y en especial nuestro saludo a doña Antonia. Yo sé que ella es docente, sí. Docente, jubilada, pero sigue enseñando. Sigue enseñando porque vos sabés bien cómo es difícil el tema de la educación en estos tiempos. Entonces, mamá se dedica todavía a enseñar en la casa. Ahí vienen los alumnos de distintos grados, incluso desde chiquitito, ¿verdad? Primer grado, segundo grado, sexto grado, incluso gente de colegio o gente que va a ir a la universidad. Ella es también le enseña. Preparadora. Sí, claro, le prepara, por ejemplo, en lengua española, ¿verdad? En ese tipo de cosas. Y que viene a ser materia fundamental. Nosotros sabemos, Silvio, en la facultad, si vos te aplazás en lengua castellana, ahí cagás. Sí. No. Saludos a Oscar Ramón López Rodas, ¿verdad? Un oyente fiel. Miguel Olivares, ¿verdad? Que ellos están en Asunción. David Luciano Benítez, ¿vos le conoce? Él fue nuestro compañero de facultad, no compañero de curso. De facultad en filosofía, David Benítez. A don Chacho Ojeda, que es bombero voluntario y scout, ¿verdad? Él está en Asunción, bombero de la primera compañía de Trinidad. Y María Elba Fleitas, que está escuchando también. ¿Sabes quién es María Elba? No me digas que no sabes. María Elba. La patronal. Claro, está escuchando. Qué lindo. Estamos monitoreando qué estamos haciendo y qué estamos diciendo. Así que nuestro saludo también para ella. No.
volviendo al tema de la docencia, estábamos hablando fuera de micrófono ya, ¿verdad? Todo el tema de la capacidad que tiene que tener la ciudadanía de interpretar las cosas que suceden, ¿verdad? Y los maestros tienen mucha responsabilidad en eso, ¿verdad? Vaya suceso esta vez, Silvio. Sí, claro. ¿Verdad? Con este tema del desbloqueo de listas, mucha gente no entendía. Y eso se llama lo que es analfabetismo funcional. Funcional, sí. No interpretar el sentido de lo que pasa. Sí, claro. El sentido real. No entendéis lo mismo. Ni los diputados, ni los senadores. Sí. Vos sabés que a mí me sorprendía que muchos senadores decían, ñandepen baela ya votás en Agoanga. O sea que más perdido que... Totalmente. La honestidad de algunos de ellos. No, pero a mí me encantó, ¿verdad? Porque por lo menos reconoce que es ignorante, ¿verdad? No, en serio, pero decía, en otro, por ejemplo, un tipo empieza a hablar y discursear y hasta que le dice Silvio Velar, le dice, ese tema ya tratamos. ¿Cómo que ya tratamos? Sí, tratamos ya hace 2 artículos atrás, ya tratamos ese tema. Yo he visto que se me ha mareado, inclusive el copiatín en la mano, Silvio. Sí. Y se marearon todo. No, especiales son, te juro. He visto que, Silvio. Sí. Te avisé ese problema. A veces ese estará ahí las cosas y ya mezclo las cosas, pero a veces es importante. Felicidades por lo de ayer, Silvio. Y al periodista y a todos los colegas, las colegas de nuestro país. Sí, nuestros compañeros de facultad y de curso, ¿verdad? Fuerte abrazo y el afecto, el cariño de siempre. Así que, y dicho sea de paso, he visto que armaron una selección con cada personaje corrupto. ¿En serio? ¿Dónde? En Asunción. Y exhibieron por la pantalla. Ajá. Sí. Esta Emilce Aponte, creo que fue no me recuerdo bien, no quiero nombrarle, pero una de ellas exhibió por la pantalla. Sí. Y encabezaron algunos que están libres y otros que están adentro y así. Inclusive con suplentes, yo creo que sobrada vamos a tener suplentes en ese sentido. ¿Y será? No. Completaron 11 y otros 11 suplentes y estaban barajando más nombres para reserva lento. Ajá. No. Simpático resultó. Nuestra, ¿cómo te iba a decir? Nuestra política, ¿verdad? Está tan mal, pero ninguno se salva. Ni los políticos, ni los periodistas, ni los policías, ni los maestros, nadie se salva. Desastre está. Todas las instituciones están mal. Ni la iglesia. Vos decís que ni el ejército. Ahora sí que peor porque le agarraron preso al que era comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta. ¿En serio, tío? Ayer a Ramón Benítez, el ex comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, fue detenido porque él es director del DETAVE. Y fue detenido con coima, ¿verdad? Recibió coima. Ay, joder. Entonces le hicieron un seguimiento y así la fiscalía persiguiendo, ya le estaba monitoreando, ¿verdad? Pero hoy día, ¿en qué se desempeña él? Y él es director del DETAVE. Del DETAVE. Sí, porque ayer así de paso estuve observando. Y entre semana es difícil para muchos de nosotros sentarnos y ver la televisión o informarnos de otro modo. Sí. Y de paso así estaba de reojo mirando y he visto que le aprendieron a un fiscal. Sí, a Miguel Vera. ¿Viste? En Luque. ¿En Luque fue eso? En Luque fue eso, sí, Miguel Vera. O sea que todo el mundo queriendo agarrar 15 millones de guaraníes. Atender lo que... Este fiscal sí que es peor. Sí. Porque el fiscal le pidió 15 millones de guaraníes a un victimario de violencia doméstica o intrafamiliar para no imputarle y no enviarle a la cárcel. Sí. O sea, y eso se filmó, se preparó todo y se le entregó la plata. Pasó lo que pasó. Y se le detuvo. Imagínate, si ellos, yo no sé realmente cuánto gana un fiscal, pero presumo de que oscilaría a los 15 sin problema. Sí, 15 millones. Yo supongo mínimo, que digo, sí, que mínimo. que a un mes de
de salario o hundir la carrera. O hundir. Perder la batalla. Pero eso es ser mitad y recreo, ¿no? Para todo lo que él se pide por ahí. No, y yo te cuento que dependería del caso. Sospecho. Sí. Bueno, y estamos haciendo, ¿cómo se llama esto? Un interregno periodístico. Sí. Sí, señor. Bueno, Silvio. Llamadita música. Ya. Vamos a una breve pausa. Ya domina la música y ya le saludamos a los compañeros, ¿verdad? Sí, ya le saludamos. Así que le deseamos mucha suerte. A Pearireo, ¿qué tal la feriado? Yo imagino, Silvio. Sí, después ahora del Día del Maestro, vamos a tener Día de los Trabajadores. Sí, el 1 de mayo, ¿verdad? Universal. Que es mundial. Sí. Mundial. Y tenemos después Día de la Madre, Día de la Patria. Día de la Patria. ¿Qué está? Mayo. Pero en junio es lo que no tenemos. Día del Padre, que es un domingo. 12 de junio, bien va. Sí, 12 de junio se traslada. Se traslada. Ese es movible. Ah, ¿en serio? Sí, ese es movible. Ese y 1 de marzo. 1 de marzo. Sí, y 12 de junio, que es la paz del Chaco. ¿Se recuerda la firma del protocolo de paz, en realidad? Sí, señor. Del Chaco. Sí, señor. Silvio, ¿qué tenemos de música? Vamos a escuchar 1 de marzo, justamente. 1 de marzo. 1 de marzo, porque viene muy bien para recordar un poco los días patrios que se acercan. Sí. Dale. Muy bien. Venimos enseguida. De la tierra en que nació un indio. Somos una radio diferente. Yacurutu News, radio online. Una radio que piensa. Pura y pequeña y te abondo el Paraguay morame. Hoy me voy con beña de los matos, ya me sacan tampoco tu día la cogiendo hoy va con ya neretame. Va en baja aña ya ve cosas para acá. Paraguay este se comeríamos a Coruape. Y maya polo, perape, huevo y pura mira mí. Apoyo y venture o maje amamos el rocorape. Sepultura arigo y pequeña de Caraí. Hace años jamás pena o morte este día y conmigo. Del año 70 con cerro por la señora y no jagüe. Pero hoy en los pejes hablando hay gente no defendemos. Y espada y popa y bandera pueden valga lo poseer. Joven mi soldado seguí su peño y no jaguague. Coronel Tatra y quiero ser reina verí. Ambareo copita, tatia puente vegetal y culpable. No pensáis la vida me estaja, nunca sigo ahí. Asolano López, Guimarães, Tena, Hoja y Cuba. Los amarantes, Chaguay, Arigo y Mero, Mocoy, Peña Pura, que siempre la muerte tendrá yo Catúa. 1 de marzo con Septiembre, Ari, de viaje yo. Y ante va a ser carajo más que 1 de marzo. Se yurubio señe y con nada por aburrir. Apaga la cuaña de bejar a los veteranos. Un niñán de dueña de tricotor que te dejaré. Y por un balbuir pero bellaco y calvate. Y tororo se lo porá, mariscal López, Somos una radio diferente. Yacurutu News, radio online. Una radio que piensa.
La Municipalidad de Hernandarias comunica a los propietarios de terrenos baldíos y construcciones abandonadas ubicadas dentro del casco urbano que en el marco de la campaña emprendida por la institución municipal en contra de la proliferación de la Aedes aegypti, principal transmisor del dengue, Zika y la chikungunya, ha resuelto dar cumplimiento de las leyes y ordenanzas municipales y convenia del juzgado de primera instancia, procediendo al ingreso y limpieza de los terrenos baldíos y construcciones abandonadas, cuyos gastos recaerán en la responsabilidad de los propietarios y los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público conforme a las leyes y ordenanzas municipales y demás disposiciones legales y judiciales mencionadas precedentemente. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. Cuando necesite de un buen asesoramiento jurídico, AIF Consultoría Jurídica, de los abogados Dionisio Areco y María Elba Fleitas. Llámenos al 0973-880-292, 0972-731-003. AIF Consultoría Jurídica. Visítenos en nuestras oficinas, calle Beato Roque González, casi Alto Paraná, Barrio Santo Domingo, Hernandarias. AIF Consultoría Jurídica. 1, 2, get down. Paid the cost to be the boss. La tertulia de Salvatore, Paid the cost to be the boss. donde analizamos temas nacionales e internacionales, Be the boss. entrevistas, comentarios, opinión. La tertulia de Salvatore. Conducen Salvatore Brienza y Nelson Maidana. Todos los sábados a partir de las 8 de la mañana. La tertulia de Salvatore. Paid the cost to be the boss. La Municipalidad de Hernandarias insta a la ciudadanía a la cooperación mutua en el marco de la campaña de limpieza denominada Minga Ambiental, a eliminar todos los recipientes que pudiera ser potencial criaderos de la Aedes aegypti, principal transmisor de las enfermedades del dengue, Zika y la chikungunya, como botellas y latas vacías, cubiertas en desuso, tapas de bebidas y otros. Todos juntos erradiquemos este terrible mal por una Hernandarias limpia, segura y saludable. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. La cultura es la memoria del pueblo. Diviértete escuchando y conociendo todo de la cultura paraguaya con Rodolfo Ortiz, Xavi Rojas y Paola Díaz. Cultura y algo más. Sábados, de 10 a 12 horas. Aquí, en Evolution News Radio Online. Una radio diferente, una radio que piensa. La leyenda dice así de la tierra en que nació un indio pobre y humilde, un trovador. En la América del Sur, brillando siempre estarás, cual lucero de esperanza y amistad. Canta, canta, paraguayo, canta, canta tu canción, por el nombre de tu madre, de tu cielo. Estamos de regreso. Sí, señor. Cultura y algo más por Ñacunutu News Radio Online. Silvio, el número de contacto yo quiero poner al aire. Este es mi amoritación el número, Silvio. En el 0975 430 448. Reitero, 0975 430 448. Ya ve que tú oye contactar, pueden solicitar música, así también los comerciantes que desean auspiciar este programa, pues puede contactar a través de este número y ahí vamos a hacerle como siempre un
un precio especial. Y bueno, de hecho que va a asegurar, si está con éxito, el doble del éxito va a tener. Claro. Y Silvio, ayúdame, tenés por ahí los materiales, sí tenés. Ahí está. Ahí está. Ya ni este oíste vina. Al lado tuyo. Sí, al lado mío. Al lado mío. Quiero ofrecerle a nuestra audiencia algo que vale la pena. Algo muy valioso y que está de onda inclusive. Sí. Acá pues está de todo. Vos sabés que voy a para la próxima voy a poner ya una imagen de ese, sí, para que cuando vos anuncies ese, pongamos la imagen. Que aparezca ya. Se puede hacer así eso. bien grande. Sí. Así que, pero mientras tanto voy a tener que alzar arriba con mi mano así. Sí. Ahí ante cámara. Sí. Y resonancias. Pensamiento latinoamericano. Sí, señor. Sí. Ya, 70.000 guaraníes y el contenido, ya no quiero decir más nada, porque el contenido, yo quiero que la ciudadanía agarre y descubra. Que descubra el contenido, el tenor de este material, y después que me llamen y me digan, a las pintas, gracias a este material había sido esto, era así. De Iñan de decirle. Sí, porque en este está todo. Sí, claro, ahí está. Filosofía, economía, política, ciencias políticas, lengua literaria, guaraní también, de todo, de todo un poco. Así que es un material muy rico con avanzado pronóstico ahí, Silvio. Sí, señor. O en Babube. Sí. Porque filosofía es eso. Vos sabés que ahí hay algo interesante que hizo, que la reflexión que hace Lorena Soler, que es una socióloga argentina, y ella dice que ya hay que olvidarse de Stroessner y del Mariscal López y de la Guerra de la Triple Alianza. O sea, el Paraguay que sigue con ese discurso va a ir siempre hacia atrás. Porque, no para no olvidar, o sea, para olvidar, mejor dicho, no para olvidar. Sí. Sino al contrario, no debemos olvidar, pero no tenemos que usar eso como excusa de nuestra desgracia. Sí. La gente pues te dice, no, pero nosotros estamos así porque perdimos la guerra contra 3 países. Y perdimos mucha plata y territorio y todo demás. Eso, o porque Stroessner era un dictador. Entonces, no hay que olvidar que Stroessner fue un dictador, pero ya no debemos justificar nuestras desgracias, nuestros fracasos, porque fracasamos, culpándole a alguien. Fracasamos. A pesar de que hace unos años, y vos que sos un tipo leído y por sobre todo analista, Silvio, y digo esto públicamente porque te conozco, entonces yo digo que de algún modo estamos también avanzando, Silvio. Claro. Avanzando, porque anteriormente... Lentamente, pero avanzando. Sí, en la historia, por ejemplo, y esto voy a decir en honor a que estamos casi ante víspera del Día del Maestro. ¿Sí? Sí. Bueno, hace unos años, Silvio, y te recordarás sin duda, de que Mita y Cuera, los chicos, alumnos, que hasta hoy día están en el colegio todavía, seguramente, y otros ya en la facultad, le tumbaron a una ministra de Educación. Claro. Le mandó, sí, me acuerdo. Nunca en la historia de nuestro país, de que Paraguay ha sido Paraguay, eso ocurrió, hermano. Cierto. Sí. ¿Y eso a qué obedece? Esa es la pregunta que yo planteo a la sociedad. Pues, los pobres docentes y las docentes son criticadas y pues apunta bien a cambio y te debe decir. Sí. Y sin embargo, hay cosas que sin temor a equivocarnos podemos decir que hay cosas que ocurren y gracias al trabajo que están realizando los docentes. Bueno, mira, yo tengo mi análisis con respecto a la docencia en el país actualmente, ¿verdad? Actual. Yo creo que las docentes y los docentes, porque son varones y mujeres. Claro. Le falta formación. Eso es categórico, se nota a leguas. Sí. Yo supongo que fue porque cuando el presidente Rodríguez aumentó el salario de las maestras, porque en la época de Stroessner ganaban poquísimo. Pésimo salario. Eso estamos hablando de Antonio, eso que ganaban poco. Sí. Y tenían que trabajar 2 turnos. Para poder ganar un 100.000 guaraníes en la época. Sí.
Y probablemente un salario mínimo era 150.000 guaraníes o 200.000 guaraníes, era el salario mínimo. Ya no me recuerdo. Yo, pero... No, te estoy hablando más o menos de lo que yo sé. Aproximadamente. ¿Verdad? Aproximadamente. Entonces ellas ganaban la mitad de un salario mínimo para enseñar. Y en esa época no había, por ejemplo, estas comisiones de padres. No había. Pero sí había mucha ayuda de las empresas, del Estado mismo, etcétera, etcétera. Pero las maestras estaban formadas para enseñar y no para distraerse con otras cosas. Yo ahora encuentro, y me parece bien, ¿verdad?, que las maestras se sindicalicen, que trabajen, que se agremien. Me parece excelente. Pero hay veces que ellos pierden un día por una jornada gremial. Un día. Pierden no sé cuántos días por el tema de, ¿cómo se llama esto que hacen los cursos, eso? Jornada, ¿verdad? Yo creo que eso debería ser fuera del horario de clases. Efectivamente. ¿Por qué? Porque si yo le pago a alguien para que trabaje, tiene que trabajar, no ir a estudiar. Yo no le pago para ir a estudiar. Y yo sé que las reivindicaciones de las maestras y de los docentes en general radica mucho en el tema de la formación. Y yo creo que hay plus, hay dinero para eso. Se da dinero para eso. O sea, no en el salario, no estoy hablando en el salario, estoy hablando a nivel de ministerio. O sea, a nivel de ministerio ellos dicen, bueno, va a haber un curso en tal lugar, tienen que venir. ¿Verdad? Yo no sé si se les paga viático o no. ¿Verdad? Pero mira Silvio, yo te voy a comentar. Desde tu experiencia. Sí. Te voy a comentar de que para decir existe. Pero para decir nomás. El dinero. Para el curso. ¿O ustedes pagan el curso? No. Voy a explicarte. Silvio Benítez, profesor. Se le convoca para una jornada. Se le asigna para Silvio Benítez una suma diaria. Hay viático. 30.000. Silvio agarra su vehículo y se va. Silvio gasta 20.000 por combustible. Y por la comida vas a encontrar, Silvio, por 10.000. No, entiendo. Ahí yo entiendo, en ese sentido entiendo algunas cosas. Lo que te planteo es lo siguiente. La formación se queda contigo. O sea, no contigo, con el docente. Con el docente, Se queda con el docente. O sea, es una capacitación personal. No, claro. A pesar de que es colectivo, es personal. Entonces, yo pienso que los maestros, los docentes de una escuela, en vez de irse en un vehículo cada uno, pueden irse entre 10 personas en una camioneta, en una furgoneta. O sea, se busca una estrategia. Exactamente. O sea, y no un día laboral, ¿verdad? O sea, yo lo que quiero decirte es que nosotros perdemos, ¿cuántos días de clase es lo que hay? 200, 190, 120 nomás lo parece que... No, se avecina a los 200. 200 creo que era, ¿verdad? Pero es el que más pocas horas de estudio tienen los alumnos en América Latina, en general. En otros países hay incluso hasta la tarde, va. O sea, vos sabés de que hay este lugar donde se lleva, donde se ejecuta ese tipo de plan, pero en carácter de piloto como... Y el problema está, Silvio, en que para eso uno tiene que tener recursos. Es muy bien, a mí tanto hay Mongaruda, Silvio. No, claro, para eso cuestan la merienda escolar, el almuerzo escolar. El almuerzo escolar. Y que no... No es un asunto fácil. Porque si no, si es que existía, no sé, recursos, no sé si hay. Y si hay, no sé si hay voluntad política. Entonces... en otro país funciona, Silvio. No, pero acá hay. Pero piloto te digo. La gobernación, por ejemplo, ahora aprobó algo así como 11.000 millones de guaraníes para el almuerzo. Algo así creo que. Entre 9.000 y 11.000 millones de guaraníes para 65 escuelas. Magnífico. Silvio, pero vos vas a darme la garantía de que eso efectivamente...
Ese ya es otro está, tema. pues, Bueno, pero eso no tiene que ver con el tema de la educación, ¿verdad? Eso tiene que ver con el tema de, o sea, lo que yo digo es el docente, ¿verdad? Mira, es que yo veo, porque me toca de cerca, acá cerca nomás una escuela, Sí. y veo algunas notas de las maestras, algunos escritos de las maestras. B larga, B corta, mía, Monburizu, uso de la H de eso. ¿Entendés? Uso de la H, B larga, B corta, hoyo, agua y pa. Hay palabras que no están bien escritas. Problema de grafema. S con Z. Sí. O C con S. Eso yo siempre digo. Entonces es un problema. ¿De formación? De formación docente. No es un problema de salario. O sea, a eso voy, ¿verdad? A eso voy. No es un problema de salario, es un problema de formación docente. Yo hace, ponerle 10 años atrás, Silvio, en reunión así, en jornada, había, y más de unos se habrán ido por mí, ¿verdad? Pero llegué a manifestar lo siguiente, de que para el docente uno debe prepararse como mínimo 6 años. Sí. 6 años de formación, y ahora así como en la facultad, como cualquier carrera de derecho, de agronomía, de etcétera, de medicina, así también. Pero tiene que tener un salario acorde a la formación y eso recién dijimos, Silvio. Claro, no, por eso yo digo. Por el mérito. En otros países, hay personas que te dicen, no, pero otro país no se puede implementar acá. Mentira. Somos los mismos seres humanos y tenemos las mismas capacidades. Y eso nos demuestra muchísimos paraguayos que van al extranjero y se convierten en doctores en medicina, en PhD, en medalla de oro. De ahí por el problema. Ahora, en otro idioma incluso. Para eso vos tenés que irte allá, Silvio. No. Ahora, traes vos de allá acá. Yo te digo. No el método. Yo te digo, y traes el método y todo. Traes, Silvio. Y metele acá. Vas a fracasar unos tiempos. Y después. Eso que me querés decir. Esa se adivina, oye. No, pero no sé qué yo te iba a decir. No, te digo que vas a el triunfo, el deseo de un ciudadano que pretende una formación élite para su país. Eres cota. Pero te va a costar un tiempo. Bueno, pero eso sí o sí. El cambio tiene que ser procesual. Y todo proceso tiene su tiempo. Bueno, por ejemplo, te doy un detalle. En mi caso. Sí. En mi caso particular, ya sabes. Sí. Yo conozco mucho de astronomía. Porque dábamos cosmografía en el colegio. Conozco algo de latín. O sea, si a mí me aparecen unas palabras en latín, yo más o menos interpreto. No voy a traducir directamente, pero interpreto. Por lo menos idea vas a tener. Más o menos. Vamos a suponer algo de física, trigonometría, algo sé. Sí. Geometría, algo sé. Algo sé de química, entiendo algo de geografía. Un poquito de todo. Pero ahora los jóvenes no saben nada. Historia, vos le preguntás y dice, nada. ¿Entendés? Entonces, yo te digo, yo no sé cuál era mejor, el método antiguo o el método nuevo. Yo sé que el método nuevo, lo que se busca es tipo, bueno, que salga ya medio técnico, que sepa para poder trabajar y todo ese tipo de cosas. Pero, ¿de qué te sirve una persona? Y a mí me consta, ¿verdad? ¿De qué te sirve una persona que sabe arreglar motores, que sabe hacer instalaciones eléctricas, que sabe hacer desagüe pluvial, cloacal, lo que sea? Pero no sabe hablar. Pero no sabe distinguir entre listas abiertas, listas cerradas y ese tipo de cosas. Y después termina siendo nuestro diputado. Vamos a Poiteve. Vamos a Pope, ¿verdad? Y es el que termina. Y o sea, eso, es el y eso ciego te consta a vos y me consta a mí. Es el ciego dirigiendo a otros ciegos. Sí. ¿Entendés? Sí. O sea, nosotros les enseguecemos a las nuevas generaciones y ellos después terminan siendo nuestros guías. Y, o sea, vamos hacia atrás, no vamos hacia adelante. Sí. No vamos hacia adelante. Yo con relación al tema de formación, vos me decís,
yo creo que las personas tienen que tener una formación de 6 años. Sí, así yo te dije. Bueno, hay países que exigen que sean máster. Pero hoy ya sabemos que en nuestra universidad, por ejemplo, en la Universidad Nacional del Este, se regalan los masterados, prácticamente. Pues está, la doctora máster. Había unos cuantos. Había unos cuantos. Decana mía. Sí. Ahora es decana, Sí. la doctora. Sí. Pero, ¿qué preparó? ¿Qué investigación hizo? Nadie sabe. ¿Cuánto aporte dio a la ciudadanía? Nadie sabe. ¿Qué hizo para que merecer ese doctorado? El doctorado, vos sabés qué significa, que vos tenés que hacer un aporte significativo al conocimiento. Científico sí es posible. No, 100% científico tiene que ser, no, sí es posible. 100% científico para ser doctor, ¿verdad? Entonces, no hay mérito, decir. No hay. ¿Entendés? Y hay gente que gana por concurso. Yo conozco profesores y docentes, directores y directoras, inclusive gente de la supervisión que ganaron por concurso de méritos y aptitudes, pero ganaron con buenísimas calificaciones. Y son luces, ¿verdad? O impago ahí. O huerecola y ñacame, ¿verdad? Sí. Pero como yo te digo, de repente cuando quiere implementar algo, tiene la resistencia de la masa mediocre que está abajo. No, eso no se puede implementar en Paraguay. No, eso no se puede. Entonces, cuando empieza esa parte, yo ya digo, no, acá no. Acá no puede estar esta persona. O sea, un docente, yo te digo, vos aprendés todos los días. Vos tenés libros publicados, tenés libros que lees constantemente. Aparte sos versátil, porque vos, en tu caso te digo, ¿verdad? Vos aparte de conocer leyes, sos docente, manejás la música, conoces de cultura, o sea, sos hombre de campo, conoces las cosas de la vivencia del campo. Entonces, tu mundo no es solamente la docencia. Te digo en tu caso. Se estira un poquitito más. Claro, es mucho más amplio. Se extiende un poco pero más. digo, docente, mi querido Rodolfo, que oímos a ver país y SUP. Jaja, yo aprendí a cuénteme instituto y bebe 6 meses de jave. Y que yo eres otra cosa. Pues Pepe no quiere lo saber. Y hay teoría pedagógica, bueno, porque estamos hablando de todo un poco. Sí, no, es de la parte de sí. Y algo más. Pea las 5 kilómetros y piquitos en él, pico cuela y pucuaina. Pea aportes. Sí. Entonces, lo de Pablo Freire, por ejemplo. Sí. Vos sos conocedor de la teoría de Freire. Sí. Y bueno, la idea un poco es de formar a los chicos y desarrollando por lo menos una buena parte de su capacidad creativa, esa capacidad de ¿cómo es que le llaman ellos? Su esencia crítica. ¿sí? Claro. Que sean críticos, su espíritu crítico. Entonces, pero no hay en la pea en camina por ahí, porque si le colocamos la idea, no disponemos de elementos. Si tenemos elementos, carecemos de ideas. O sea que yo creo que hay una necesidad de complementación de más de un factor. Vos dijiste hace rato algo interesante y me parece muy, muy atinada tu reflexión, ¿verdad? Cuando dijiste, por ejemplo, nunca se vio que los estudiantes le echen o le quiten a una ministra, ¿verdad? Esa ministra, ¿te acordás que fue muy criticada por usar un piercing en la nariz? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas en su nariz tenía un pequeño piercing? Bueno, ella es una de las mujeres más bien formadas dentro del ministerio. Sí, así según habían dicho. Sí, así como la prima o hermana, creo que es de Blanca Ovelar también, que tuvo problemas con el ministro Peta actualmente. Bueno, no sé cómo es que se llama, Gloria, algo así. Sí. Ovelar. Bueno, y a lo que voy es lo siguiente. Nosotros como ciudadanos, ¿verdad? Si no valoramos la inteligencia de las personas, no vamos a poder entender, ¿verdad? No vamos a poder entender hacia dónde vamos a llegar. Porque nuestros docentes tienen que estar mejor formados.
No pueden reducirse a una cosa pequeña. O sea que esa es la realidad, Silvio. ¿En qué sentido? De que tiene que estar pequeña de realidad. O sea, anhelamos. Esa es la realidad que anhelamos. Sí. ¿Verdad? Yo no digo que no haya, ¿verdad? Porque Sí. hay muchísimas profesoras que son muy... También. Sí, muy bien formadas, ¿verdad? También. Pero hay, en su mayoría... Creo que somos un tantito atrevidos en generalizar un poco, pero nos rectificamos. Sí. Nos rectificamos, sí. Hay algunos que no. Sí. Hay algunas que no. Algunas que no tienen ni la más pálida idea de lo que hacen ni lo que dicen. Sí. ¿Verdad? Pero en ese sentido es que yo encuentro que nuestro sistema educativo tiene que mejorar para que mejoren nuestros ciudadanos. Sí. Ahora, por ejemplo, se da el caso de que en la mayoría de los colegios y escuelas se está haciendo esta cuestión de centros de estudiantes. Centros de estudiantes. Eso antes no existía. No. Y eso es un gran avance porque ahí aprenden a votar y algunos hacen el pequeño simulacro de elección. Pero el problema está hace unos años atrás, Silvio, yo te comento de que el tema de ajamos otro lado ese micrófono. Sí. El tema de la de poner en práctica algo que tenga que ver con el ejercicio de la política está prohibidísimo, prohibido. Claro. Hasta hoy día, Silvio. Sí. Y yo por cara dura una vez le dije a Blanca Ovelar, porque vino y estuvimos, cuando eso renunció creo que el ministerio ella. Y ese candidato no sé para qué, para presidencia de la República. Y que vino para hacer charlas. Ahora convocaba los docentes de Oñave. Ajá. Pero Juan, sí. Nos fuimos a ese. La voto. Ay, sí. Entonces agarró ella y nosotros por lo menos tenemos idea de cómo es el sistema del discurso. Ya aprendeu mi amo y te. Claro. Y se levantó. Tu chao y ve cuña. Y cuando iba a tocar el tema que a ella verdaderamente le interesa, se levantó la dama. Y semejante... imponente. Imponente físico. Y llamó eso la atención. Claro que llamó poderosamente la atención de la gente. Se concentró en su presencia y en su alocución. Y... sí, en su figura. Ahí dijo Silvio de que queda totalmente prohibido hablar de política en la escuela. Y ahí yo agarré y levanté la mano y le dije, siendo atrevido, pero vaya, Blanca, le dije, así le llamé por su nombre. Sí. No podemos seguir así, le dije. Si los mitas y mañana van a ser electores, ¿por qué no tienen que tener idea en la escuela? Le dije. Claro. Mañana ellos van a ser nuestras autoridades. Sí, claro. Me dio, le estoy dando tono de discurso y todo. Sí, te estás acordando de cómo le dijiste. Sí. No. Y ahí el aplauso que recibí primera vez en mi vida. Ya aplaudimos. No. Yo te cuento que en el colegio donde yo estuve en la época de Stroessner, se elegía delegados de curso. Así se llamaba, delegado de curso. Sí. Y se votaba. Sí. Se votaba nominal. Sí. O sea, fulano tal, yo voto por fulano. Fulano me y voto espera. Ya yo perdí en el primer curso, creo que perdí por 2 votos. Y en todos los 6 años yo nunca fui delegado de curso. De mi curso. En el colegio, me decía. En el colegio, ¿verdad? Sí. Pero a mí me enseñó, y en todas las veces yo me postulaba. Yo me postulaba, es un decir, porque en realidad te postulan la gente, ¿verdad? La gente te dice, vos tenés que ser. Te ven con cara de líder, listo. Man. Exacto. Entonces, ese ejercicio a mí me hizo despertar el valor de la representación. Del liderazgo. No, de la representación, de que cuando vos le representás a un grupo. Entonces yo entiendo que cuando vos te eligen, vos le representás a un grupo. Te eligen para eso. Entonces, si los niños aprenden eso, siempre van a entender el que es electo, que él le representa a la gente. Vos sabés que en la escuela hoy día ya se pone en práctica eso. Sí. En la escuela. Sí. Me decía vos y te estaba mirando atentamente. En el colegio dijiste vos. Sí, en el colegio. En el colegio. En la escuela no. Hoy día en la escuela ya. Por lo menos un pasito, misión. Claro. Un pasito de tortuga, pero claro, hacemos. Claro. Y en el colegio. Y
Silvio, acá estoy recibiendo una llamada de nuestro... Bueno, voy a poner música mientras Dale, tanto dale, y vos la vamos atendés. a un corte. Canta, canta, paraguayo, canta, canta tu canción, pregonando en melodías la dicha que Dios te dio. Mi canto vuela hacia el tiempo de la esperanza, heredó su vocación de mi Dios Tupá, y recorre los caminos de mi azul patria, en el sonoro cordaje del Maracá. Es su idioma fraternal como la alborada, que para todos reparte Arapiajú. Como una mano labriega surcos reclama, para sembrar en los seres el Morajú. Donde existe incomprensión, mi canto lleva hermandad. A nadie dice Señor, si no está con la verdad. Donde mi canto pasó, alegría brotará. Es la vida su pasión, su ideal la libertad. Es su idioma fraternal como la alborada, que para todos reparte Arapiajú. Como una mano labriega surcos reclama, para sembrar en los seres el Morajú. Donde existe incomprensión, mi canto lleva hermandad. A nadie dice Señor, si no está con la verdad. Donde mi canto pasó, alegría brotará. Es la vida su pasión, su ideal la libertad. Somos una radio diferente. Ñaconitu News Radio Online, una radio que piensa. La Municipalidad de Hernandarias comunica a los propietarios de terrenos baldíos y construcciones abandonadas ubicadas dentro del casco urbano que en el marco de la campaña emprendida por la institución municipal en contra de la proliferación de la Aedes aegypti, principal transmisor del dengue, Zika y la chikungunya, ha resuelto dar cumplimiento de las leyes y ordenanzas municipales y convenia del juzgado de primera instancia, procediendo al ingreso y limpieza de los terrenos baldíos y construcciones abandonadas, cuyos gastos recaerán en la responsabilidad de los propietarios y los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público conforme a las leyes y ordenanzas municipales y demás disposiciones legales y judiciales mencionadas. Precederación mutua en el marco de la campaña de limpieza denominada Minga Ambiental, a eliminar todos los residuos